¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Es una nueva oportunidad y el día de hoy voy a estar conversando acerca de un tema que me parecía interesante conversar eh, con respecto pues a las lecturas que he estado haciendo, a las experiencias que en los últimos meses he estado teniendo y en base también a un contenido muy bueno que he visto en The Soul Podcast de Mark Manson, en donde hace un par de meses Mark Manson y su colaborador en el podcast estaban hablando acerca del ego, ¿no? Estaban hablando acerca de el origen del ego, los beneficios del ego y también, por supuesto, la contraparte negativa del ego, ¿no? Algo que me pareció muy interesante acerca de este tema es que ego es la palabra griega de yo, ¿no? Es la palabra griega para decir yo, algo que hasta este momento no he sabido, ¿no? Miren, pasa el tiempo y mientras el tiempo pasa, y uno pues sigue aprendiendo, va descubriendo estas cosas. Siempre utilizamos la palabra ego, o utilizamos la palabra yo, o utilizamos la palabra ego creyendo que sabemos qué significa la palabra ego. Cuando, por ejemplo, en mi caso personal, desconocemos totalmente su origen etimológico. Sí, entonces ha sido muy interesante conocer de dónde viene esta palabra ego y cómo se popularizó a partir pues de los escritos y del desarrollo de la literatura de Sigmund Freud, ¿verdad? Algo que es principalmente lo que quiero hablar el día de hoy, no sé si esto se alargará en gran manera o será un video corto, no tengo como más allá de mis ganas de querer conversar de este tema, no tengo lineamientos específicos que seguir para esta conversación que quiero tener en este video. Sin embargo, pues quisiera hablar un poco acerca del ego, acerca de cómo lo he vivido en mi experiencia personal y lo que creo el ego significa finalmente, ¿no? Para mi persona. Em, Mucho se habla del ego principalmente desde una perspectiva negativa, ¿no? Yo, por ejemplo, practico actividades, tengo una posición en el trabajo que normalmente pues pueden llegar a ser dentro del conocimiento cultural o social o dentro de las definiciones que se le da al ego, esto puede llegar a ser como hasta negativo, ¿no? En el sentido de que, pues, cuando hay personas que tienen poder, cuando hay personas que son muy inteligentes, cuando hay personas que tienen éxito, cuando hay personas que realizan ciertas actividades de exigencias físicas e intelectuales específicas, suele haber esta perspectiva de que, pues, esas personas son egocéntricas, ¿no? Yo creo que la palabra de esa persona es egocéntrica, o esa persona es egoísta, o esa persona es egotística, bueno, no sé. En inglés hay un término que es egotistical, pero bueno, no sé si se traducirá de la misma manera al español. Pero existen todas estas palabras, ¿no? Para determinar ciertas cualidades en ciertas personas. Y normalmente la palabra ego, pues dentro por lo menos de la cultura latinoamericana del sur, eh, o la cultura sureña de América del Sur, o en la cultura de América del Sur, vamos a dejarlo en la cultura de América del Sur, ¿ya? En la cultura latinoamericana de América del Sur. Tiene connotaciones negativas, ¿no? Cuando se habla de que una persona es egocéntrica, pues no se le está alabando, sino más bien todo lo contrario. En cuanto a mi perspectiva con respecto al ego, siempre he tenido una perspectiva muy abierta con lo que el ego significa para el desarrollo de mi vida, ¿no? Yo creo que el ego como una herramienta o mecanismo interno, psicológico y emocional del individuo se convierte en lo que un arma es en la mano de una persona, ¿no? Para mí el ego no es más que una herramienta que se puede utilizar para bien o también se puede utilizar para cuestiones negativas, ¿no? En el debate de las armas que hay en Estados Unidos, uno de los argumentos de los conservadores y de los republicanos, conservadores y republicanos, es de que un arma no tiene la capacidad de accionarse por sí sola, sino que más bien un arma depende, ¿no?, del usuario. Me parece de igual manera que el ego viene a ser un elemento
una herramienta con la misma naturaleza. Yo creo que el ego bien administrado, el ego bien balanceado y el ego bien usado puede ayudarnos a mejorar nuestras vidas. Sin embargo, también está pues la contraparte de un ego desembocado, no controlado, que puede efectivamente arruinar nuestras vidas, ¿no? Em, Siempre he creído pues de que en la vida hay que tener un balance con las cosas, sobre todo con las cosas que normalmente y culturalmente se conocen como negativas. Yo creo que pues si la gente no tuviera ego, hubiera una crisis de identidad, porque el ego es una herramienta que nos ayuda a tener pertenencia y a sentirnos bien con nuestra propia identidad, ¿no? Siendo la identidad un tema que a mí me fascina, que he trabajado mucho, sobre todo personalmente, y que pues de alguna u otra manera he explorado a lo largo de los últimos años, ¿no? La construcción de una identidad es algo que toma elementos que van más allá de simplemente yo verme en el espejo, ¿no? O yo tener un nombre. No, estamos hablando de un desarrollo íntegro de lo que soy históricamente, de la tierra en donde vengo, de lo que pienso, de con quién me relaciono, de a qué grupos creo pertenecer o efectivamente pertenezco. Todo eso forma pues todo eso más los mecanismos interiores, como lo son el ego, por ejemplo, termina formando pues la identidad de los individuos y efectivamente las identidades de las comunidades y de las sociedades, ¿no? Entonces, me parece que el ego no es más que una herramienta o un mecanismo humano que como todos los otros mecanismos busca y tiene el propósito de prolongar la vida humana en este mundo, ¿no? Eh, Algo más que decir, y esto sí es muy importante para mí, ¿no? Yo creo que una de las formas de las cuales podemos mantener nuestro ego bajo control, o no, no digamos que bajo control, pero digamos que al filo de la conciencia, ¿no? Yo creo que una forma muy importante de nosotros poder mantener nuestro ego al filo de la conciencia es constantemente cuestionar lo que creemos es la realidad, ¿no? A mí me gusta personalmente cuestionarme muchas cosas y creo que eso me ha ayudado muchísimo a traer a conciencia, a la plenitud de mi conciencia, a lo mejor algunos errores que estoy cometiendo o cosas que no estaba viendo porque estaba totalmente certero de que la realidad era lo que yo veía, ¿no? Normalmente yo me pregunto, ¿qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasa si estoy equivocado, ¿no? Y esa pregunta de qué pasa si estoy equivocado, normalmente pues me ayuda, ¿no? Y hasta ahora lo he hecho, a mantenerme en check en situaciones complicadas, adversas, difíciles, en las cuales pues de una u otra manera he tenido que eh, dirigirme a mi ego para poder no solamente encontrar confort y seguridad, sino también pues tratar de resolver, explorar y encontrar también respuestas con respecto a las situaciones pues, que se van presentando, ¿no? Así como todo en la vida, me parece que dentro del ego también debe haber un balance. El ego no es solamente este mecanismo monstruoso negativo que nos lleva por el camino de la perdición, no, el ego es también aquello que nos ayuda a levantar en las dificultades, en las adversidades, porque tienes un orgullo y nos ayuda a no rendirnos. Y muchos de los casos, por ejemplo, de éxito que uno puede encontrar en el mundo son de personas que han tenido este ego, han tenido esta fuerza de levantarse ante cada uno de los fracasos y de las adversidades que se le han ido presentando. Entonces, el ego puede ser este mecanismo monstruoso que te lleva por la perdición, o puede ser también esta fuerza maravillosa que te levanta y te ayuda a superar las adversidades y las dificultades. Así que pues esa es mi perspectiva con respecto al ego. Es una herramienta que en manos adecuadas puede utilizarse para promover, hacer el bien personal y social, y que pues en manos negativas puede promoverse para efectivamente cuestiones negativas. Hasta la próxima. Chao.